Esto es Mercados del Sector, el espacio que preparó todo el equipo para que ustedes tengan la mejor información y puedan decidir qué es lo que van a hacer con sus productos. No te lo podés perder, Alfredo, los viernes a partir de las 20 en nuestras redes. Mercados del Sector, el resumen informativo a nivel semanal más importante del sector agropecuario en todo el país, te lo prometo. El gusto de recibir en este espacio al doctor Rodolfo Acerbi. ¿Cómo estás, Rolo? Buen día. ¿Qué tal, Antonio? Buen día para vos y para todo el equipo. Vamos a recordarle a la teleaudiencia que Rodolfo Acerbi es médico veterinario, egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de La Plata, es vicepresidente de la Asociación Argentina de Bienestar Animal, el capítulo de SOMEVE, la Sociedad de Medicina Veterinaria, e integra el staff gerencial del frigorífico Gorina. Sos además responsable de la faena humanitaria del frigorífico, ¿verdad? Así es, acá estamos en este momento saliendo desde la planta ubicada en la localidad de Gorina, en La Plata, así que un gusto contactarte nuevamente por este tema tan importante que nos gusta tanto. Acabas de dar una conferencia, formás parte de un ciclo que ha organizado la Universidad Nacional de Río Cuarto, en nuestra querida provincia de Córdoba. Hablaste sobre bienestar animal y producción de carne bovina. Sí, tuvimos la oportunidad tanto con los muchachos del último año de producción de ganado de carne como con graduados, inclusive algunos transportistas también que fueron invitados, en una síntesis, en una hora, tratar de hacer una síntesis de los principales problemas que pueden ocurrir una vez llegados los animales a la planta y una vez que uno empieza a producir para los distintos mercados, tanto el interno como el exterior, el impacto que puede tener negativo en lo que es la calidad de la carne y la cantidad de carne, ¿no? Porque también hay pérdidas de kilos de carne si las cosas no se hacen bien. Es muy importante lo que estás diciendo porque esto tiene que ver con la eficiencia, con la rentabilidad, pero también con las exigencias de los mercados. Absolutamente. Y siempre trato de poner la conciencia en algo muy clave, que es las últimas 36 horas que va a tener el bovino en su vida. Hoy vos sabés, Antonio, que por los valores que se maneja un camión jaula de 33, 34 novillos, con trazabilidad, con capacidad de ser exportado a los mercados más exigentes, sean Alemania o el resto, porque como bien sabés, de un novillo solamente la cuota Hilton es el 8% de la carcasa del animal, el resto del frigorífico lo va ubicando en distintos mercados. Hoy el valor de esa jaula es un promedio de entre 6 millones y medio de pesos y casualmente los tres jugadores, por llamarlo de alguna manera, en esas últimas 36 horas, el productor, el responsable del transporte y la planta frigorífica, van a trabajar sobre esos 6 millones de pesos y vemos, o creo ver, que el productor, después de estar muy atento a la producción ganadera en esos últimos 3 años para lograr esa carne de excelencia a través de un novillo con genética y con sanidad, es como que se relaja o de alguna manera, una vez que ya concretó la venta con la planta y decidió contratar a la empresa que lo transporte, se olvida y creo que es lo más importante. Y ahí fueron las recomendaciones que hicimos en esta jornada, de que si hay algo que puede afectar la calidad y la cantidad de carne en la planta frigorífica es en este periodo. Por lo tanto, siempre hacemos las recomendaciones de cómo encerrar la hacienda antes de viajar, mirar muy bien el transporte, verificar que tenga las estructuras del transporte en condiciones, ya sean los rodillos de ingreso a la jaula, el piso, la densidad de carga y que el tiempo, que normalmente en la Argentina oscila entre 7 y 9 horas de viaje, sea por una ruta acorde y estar atentos porque están viajando 6 millones y medio de pesos que pueden de alguna manera verse afectados del punto de vista económico y del punto de vista ético y del bienestar animal,
todos los golpes que se pueden generar por una mala carga y por un mal transporte, y a su vez, si después el frigorífico no cumple con las condiciones de descanso de los animales y las estructuras dentro de la planta para que el animal se mantenga íntegro, puede ser un daño importante, no solamente para el bolsillo del productor, sino que en definitiva es todo el país y toda la cadena ganadera es la que pierde. Y eso es muy importante. Y el factor que diría que es clave de que el animal sea bien tratado, no entre en una etapa de nerviosismo extrema, no entre en golpes y en dolores, que es lo que no deseamos, hace que hay un elemento orgánico que está en el cuerpo del animal, que es el azúcar, diríamos en términos más académicos, los hidratos de carbono, que deben ser preservados en su máxima cantidad, porque si el animal se estresa o entra en un ataque de pánico o de maltrato, consume ese azúcar o esos hidratos de carbono y van a tener un impacto directo en la carne porque consideramos valiosísimo esa cantidad para un proceso químico que se va a producir inmediatamente después de su faena, que es el proceso de maduración, por el cual los azúcares, en ausencia de oxígeno después de la muerte, pasan a conformar lo que se llama acumulación de ácido láctico y es el proceso de maduración de las carnes que lleva 24 horas después de la muerte en cámaras frigoríficas mantenidas entre 4 y 7 grados. Y eso hace que todas las cualidades genéticas de la carne y de palatabilidad se expongan en su máximo potencial. De no estar ese azúcar, porque el animal fue estresado y tuvo que consumirlas para defenderse y su estado de alerta la fue consumiendo, la carne va a quedar de un color oscura y esto es muy fácil de medir bajo una medición que se llama potencial hidrógeno, se llama pH, que tiene un equipo de medición que se llama pHímetro, y si está por encima de 6, que es la valoración deseada o menos, ya esa carne tiene un destino industrial y no un destino de corte, la carne va a ser oscura y no va a madurar y no va a ser tierna y su sabor va a ser distinto. En cambio, si todos los parámetros de buen manejo fueron sostenidos y mantenidos desde el momento de la carga al momento de la faena por estos tres actores, normalmente vamos a tener valores de 5,7, 5,8 y es una maduración excelente para un proceso que después de envasado va a seguir mejorando y permitirá que el lustre que tiene la carne argentina se mantenga intacto. Rodolfo Acerbi, ¿hay cabal conciencia? ¿Vos detectás ustedes a través de la asociación, en este caso Argentina de Bienestar Animal, de los investigadores, de los técnicos, de los expertos? Digo, ¿hay cabal conciencia por parte del productor, del ganadero y en general de la cadena de valor de esta necesidad? Es una pregunta que también me hicieron los alumnos y te agradezco que me la hagas. Si bien el tema del bienestar animal en los últimos años, diría en la última década, ha tenido un protagonismo muy importante, no solamente en los medios de comunicación y en las revistas especializadas, sino también en asociaciones como son los grupos CREA y las universidades, y se ha ido trabajando. Muchas veces todas las charlas que se van dando se van enfocando al manejo del ganado en origen. Y eso está muy bien, pero no se corre el telón de lo que ocurre dentro de la planta y no se explica en forma sencilla esta situación. Es cierto que el ganadero, una vez faenados los animales y una vez pesadas las carcasas, a través de un procedimiento escrito que se llama romaneo, recibe el valor asignado por kilo que acordó con la planta a través de la multiplicación por el total de kilos de la jaula que resultó, y es como que ya se terminó su problema. Es la planta la que después tiene que, de alguna manera, avanzar en este proceso de obtener la mejor calidad de carne, la de preservar esa calidad de carne desde el origen, y muchas veces quizás hagamos un mea culpa, no manifestamos esta situación. Y quizás tampoco la estimulamos a través de algún premio mínimo desde el punto de vista económico. El mercado, como en el caso de la leche, que premia por la sanidad de la leche, no como en viejas épocas donde solamente se pagaba por grasa, sino que ahora por enfriarla, por ser libre de enfermedades, por tener una buena
calidad de proteínas y demás, la leche recibe distintos premios. En el caso de la carne, en general, esto no ocurre y lo veo difícil que en el corto tiempo ocurra. No obstante, creo que hay que trabajar mucho más en las charlas que se dan sobre el manejo en origen en los campos, pero más que nada, y creo que ahí es el factor que ha ido evolucionando lentamente, pero avanza, es en el tema del transporte. El transporte es muy importante que se haga bajo las condiciones de mejor preservar mejor al animal en cuanto al miedo. Y últimamente, cuando chequeamos la llegada de los camiones, por ejemplo acá en Gorina, vemos que los profesionales que conducen están siendo capacitados y nosotros a su vez tenemos diálogos con ellos para indicarles cuál es la mejor forma de descargarlos o la mejor forma de evitar cualquier tipo de trastorno. Rodolfo Acerbi, muchísimas gracias por tu tarea, por la docencia y por la divulgación que nos ayudas a hacer, ¿eh? Es un gusto siempre en estos micros poder informar a la gente lo importante que es que cada uno trabajemos en equipo. Es la mejor manera, tanto el productor, las empresas de transporte y las plantas que de alguna manera le damos valor agregado a través del frío y a través del packaging, que la carne argentina mantenga ese lustre que ha tenido durante tantos años y llegue a destino cada vez en mayor cantidad y calidad. Y esperemos que se tomen buenas decisiones en el futuro inmediato para que esa carne con buen bienestar animal aplicado siga en los mercados del mundo y, por supuesto, en beneficio no solamente de la producción, del ganadero, sino de todo el país.